Buenas noches, bienvenidos a otra edición de La Letra Colorada, un programa que trata de relevar las oportunidades que hay en nuestro país para trabajar, para producir, para salir adelante con optimismo, con proactividad. Hoy vamos a tratar sobre la proteína animal, sobre la gran industria y cadena de valor que significa producir cerdos, pollos, camarón, etc. Para eso nos acompaña esta noche Jorge Jos Moncayo, director ejecutivo de Aproval, Asociación de Productores de Alimentos Balanceados. Ahora continuaremos con el contexto noticioso del programa de la noche de hoy. Trump es presidente de Estados Unidos por segunda vez. El republicano se impone con claridad a Kamala Harris y vuelve a la Casa Blanca 4 años después de su tormentosa salida. Durante su campaña, Trump hizo promesas políticas generales, a menudo sin detalles concretos, basadas en los principios de no intervencionismo y proteccionismo comercial, o como él dice, América primero. Su victoria supone uno de los cambios más significativos en la forma en que Washington aborda los asuntos exteriores en medio de crisis paralelas desde hace muchos años. Trump ha recuperado el Senado para el Partido Republicano, así como también la Casa de Representantes. En temas de política exterior, los líderes de la OTAN estarán seriamente preocupados por lo que su victoria signifique para el futuro de la alianza y por cómo perciben su efecto disuasorio los líderes hostiles. Este triunfo de Trump en una forma tan masiva, controlando el Senado y posiblemente la Cámara de Representantes de Estados Unidos, va a significar un cambio radical en la geopolítica mundial y en las políticas internas de Estados Unidos. Sí, una elección que se leía como apretada terminó siendo una arrasada. Ha puesto en evidencia la absoluta falencia de las encuestas. En otro tema, 5 años después de que las llamas redujeran a escombros parte de uno de los monumentos más emblemáticos del mundo, la Catedral de Notre Dame volverá a abrir sus puertas al público el 8 de diciembre de 2024. La reapertura de este sitio de casi 900 años de antigüedad es un momento histórico que marcará el fin de una compleja y desafiante etapa de restauración llevada a cabo con la precisión y el esmero necesario para devolverle a París su joya arquitectónica. Que sea una buena justificación para volver a visitar París durante el año 2025. Pues sí, habrá que aprovechar todas las oportunidades para poder ir a París y visitar Notre Dame. Y en nuestra última noticia del contexto noticioso de esta noche, los apagones continúan en territorio ecuatoriano. Otros países de la región corren riesgos similares debido a la intensa sequía. Los generadores que serían conectados a inicio de mes están retrasados y las lluvias han logrado amortiguar el impacto mientras seguimos dependiendo de ellas para la generación eléctrica. Es terrible el impacto del cambio climático en todo el mundo y en nuestra región. Estuve en Piura hace una semana y verdaderamente la sequía, el nivel de desastre natural que significa, es terrible. Aparentemente en Perú estarían en las próximas semanas por entrar a racionar luz y energía. Una situación nada fácil, tremendamente compleja y que aborda desafíos importantísimos no solo para quienes lideran el Estado, sino también para los ciudadanos a pie. Inmediatamente volvemos con nuestro invitado de esta noche, Jorge Jos. Ya volvemos. En un mundo donde el tiempo es oro y la información es poder, en Última Hora Ecuador, lo importante al instante. No te pierdas nuestro noticiero Última Hora Ecuador, primera emisión de 12 p.m. a 1 p.m. Les traemos las noticias más relevantes, análisis detallados, reportajes exclusivos para mantenerlos informados sobre lo que sucede en nuestro país y el mundo. Y Última Hora Ecuador, segunda emisión de 6 p.m. a 7 p.m. Sean ustedes bienvenidos a la segunda emisión de su noticiero Última Hora Ecuador. Como siempre, nuestro compromiso de llevarles la información eficaz y oportuna en el ámbito de la política, economía, deportes y entretenimiento. Toda la información en tiempo real en la palma de tu mano. No te pierdas ni un detalle, sé el primero en enterarte. Síguenos en Instagram como @ultimahoraecua. YouTube, Última Hora Ecuador, en X, @Última Hora S_,
En TikTok estamos como @ultimahoraecua. Te esperamos en nuestra página web www.ultimahora.es, solo por Vito TV. Estamos ya aquí con nuestro invitado en el programa de esta noche de La Letra Colorada. Nos acompaña el ingeniero Jorge Jos Moncayo. Él es director ejecutivo de Aproval, la Asociación de Productores de Alimentos Balanceados, un tema muy importante para el desarrollo económico nacional. Bienvenido, Jorge, a La Letra Colorada. Qué gusto contar con su presencia. Un gusto también para mí contar, participar con ustedes, María Sol y Juan José. Es un gusto, pues, y aquí estamos listos para dar respuesta a todas las preguntas e inquietudes que surjan. Gracias, Jorge. Realmente el tema, como decía María Sol, es muy importante para el desarrollo del país, para la política de alimentación del país. El tema de alimentos balanceados uno lo vincula generalmente con el pollo, pero realmente tiene que ver con... Digo con el pollo. El pollo, ya. Claro. Exactamente, con Okay. la industria avícola. Entonces, pero tiene que ver realmente con la proteína animal. ¿Podrías, por favor, explicarnos y explicarle a la audiencia en qué consiste este concepto integral de lo que es la proteína animal? Por supuesto, Juan José. La proteína animal es todo el tipo de carnes y huevos que se consumen a nivel nacional y que son producidos a partir de alimentos que a su vez se elaboran de materias agrícolas y de otro tipo de insumos. El Ecuador, por persona se está consumiendo alrededor de 61 kilogramos de proteína animal por año, principalmente pollo, está con 30 kilos, tenemos cerdo, ya llegamos a 11 kilos de cerdo, tenemos también res y mariscos. Y el objetivo es llegar a las 75, 80 kilogramos por persona por año, que son los niveles de proteína que se consumen, por ejemplo, en Argentina o en países con un nivel de alimentación superior. Es decir, que es una industria que tiene un importante efecto en la generación de empleo, en la economía, en la agricultura. Eso es algo por supuesto. trascendental. La industria de alimentos balanceados básicamente está dividida en dos sectores. Una que se refiere al sector pecuario, que son las proteínas que mencionamos para consumo interno, y otra parte muy importante para el sector camaronero, que es un sector de exportación. Genera una cantidad de empleos, estimamos alrededor de 300,000 empleos. Tenemos que considerar que está un área, pues un sector, un eslabón, que es la provisión de materias primas, algunas de ellas importadas, otras de producción nacional. Tenemos también la provisión de otro tipo de insumos, premezclas minerales y vitamínicas, tenemos maquinarias y equipos, tenemos luego las plantas en sí de alimento balanceado, luego tenemos todo lo que es transporte de productos y la producción en sí ya de la proteína animal, que son los centros o plantas de crianza y de engorde de pollos, de cerdos y también de camarones, ¿no? De gallinas ponedoras, que es sumamente importante. Y por último tenemos también pues ya la fase de distribución y comercialización tanto de los alimentos balanceados como de la proteína animal. Jorge, me parece súper interesante esto que usted ha dicho. El consumo de proteína por año, el pollo le da 3-1 al cerdo casi. Así es. 3-1 y luego, y debajo del cerdo, res. Así es. Correcto, ya. Entonces, en ese sentido, hay mucho por crecer. Y si estamos consumiendo por año 61 kilogramos y queremos llegar a 75, hay una oportunidad muy grande en muchísimos aspectos. Cuéntenos un poquito de esas oportunidades a crecer. Por el lado del cerdo, por ejemplo, a incrementar su ratio de consumo y también en el tema del pollo y otras proteínas.
Bueno, en cuanto al consumo interno, tenemos que considerar principalmente la capacidad de consumo, digamos, del poder adquisitivo de la gente, ¿no? La proteína dentro del conjunto de alimentos es quizás la que es un poco más cara, aún siendo así, no es, por ejemplo, en el caso del pollo, no es que está fuera del alcance. De hecho, por eso ha ido aumentando, y lo mismo lo ha hecho el cerdo. El cerdo hace 10 años atrás consumíamos 7, 8 kilos por persona por año. Actualmente estamos en 11 y acercándonos a 12 kilos por persona por año. El pollo también, yo recuerdo cuando comenzamos en los años 80 a comer pollo, o en los 70, era un lujo de los domingos. Ahora es la comida más amplio, más popular que, digamos, que se encuentra. Entonces es muy importante que aumente también la capacidad de consumo de la población ecuatoriana, y al mismo tiempo, en la medida de lo posible, hacer más asequible la proteína. Y también hay mucho de educación. Por ejemplo, en el caso del huevo, que es una proteína de altísimo valor nutricional, que tiene un costo bastante económico. Una unidad está en alrededor de 12, 13 centavos, y que no todo el mundo lo está aprovechando como debería, porque en el caso de la desnutrición infantil, crónica infantil, es una ayuda inmensa que podría darle el consumo desde niños de un huevo por día, y a un costo mínimo. Estamos hablando de 10 centavos, ¿no? Para un niño, por decir, de 2 a 4 años, sus necesidades de proteína pueden ser cubiertas con una porción de pollo que cuesta alrededor de 30 centavos al día. Es para tener una idea de que realmente no es tan caro como se piensa, hablando de la niñez, ¿no? Entonces, esas son, digamos, los objetivos dentro del consumo interno, pero también tenemos grandes oportunidades hacia la exportación, hacia el consumo en otros países, especialmente región Caribe. Ahora, la materia prima de esta proteína animal es la agricultura, porque estamos hablando de maíz convertido en proteína animal, o de soya, y también la parte de acuacultura, de harina de pescado o harina de cabeza de camarón, o qué sé yo. ¿Cómo estamos en el proceso de desarrollo tecnológico de mejorar la producción propia de estas materias primas para que seamos relativamente autosuficientes? Porque 100% de repente es difícil por el factor climático, pero también que tenga un costo que permita que esa proteína animal tenga un costo que estimule el consumo. Precisamente. Bueno, las 3 principales materias primas que utilizamos en los alimentos balanceados por volumen son maíz, trigo y harina de soya o torta de soya. El maíz nos abastecemos localmente. El Ecuador produce alrededor de 1.400.000 toneladas de maíz, 1.300.000, 1.400.000, dependiendo del año. Ha mejorado muchísimo en relación a lo que era 20 años atrás, pero la demanda es de 1.600.000 toneladas. Ahora, digamos, estamos apoyando la producción nacional de maíz. Ha mejorado muchísimo el rendimiento, la eficiencia. Todavía falta. Hemos pasado de 3 toneladas por hectárea, o 4, que se obtenían pues en los años 80, 90, alrededor de 8 o 9 toneladas en los mejores casos actualmente. El problema con el maíz es el precio. El precio del maíz local es sumamente alto. Llega a estar en 400, 440 dólares la tonelada, cuando el importado en este momento está alrededor de 350 dólares. Y nuestros países vecinos trabajan con maíz de esos precios, porque ellos básicamente importan. Ahora, es una gran cosa desde el punto de vista de la economía y del trabajo que se produzca maíz aquí. Eso nadie lo niega. Pero hay que mantener un balance entre oferta y demanda para evitar que se genere escasez, y que esa escasez genere a su vez especulación,
y precios excesivamente altos que inciden en el costo de producción de proteína. Ahora, Jorge, hilando un poco en la pregunta anterior para ir a la siguiente. Sí. Ese incremento en el consumo de pollo se da por un montón de variables, ¿no? Y entre una de ellas, la competitividad del sector, es decir, la capacidad de ser mejores y dar un buen producto a mejor precio, y eso estimula el consumo. ¿De qué manera se está invirtiendo hoy al presente en tecnología que aporte justamente a esa competitividad y a esa mejora del modelo, apuntando, pues, por supuesto, al crecimiento de la industria? Bueno, María Sol, es para nosotros muy grato decirlo y con toda seguridad que los niveles de tecnología que se utilizan aquí en el país son muy altos. O sea, todos los índices productivos que se llevan en una explotación pecuaria son similares o mejores que los que se obtienen en Colombia o en Perú o en cualquier otro país. Eso dicho por técnicos, ingenieros, nutricionistas que han venido de afuera, porque hay muchos profesionales colombianos que están trabajando aquí en el sector, y nuestros índices de producción son iguales o superiores. Nos referimos a índice de conversión de alimento, de peso, digamos, de alimento a peso, ganancia de peso, índices de mortalidad. Ahora pues se está trabajando con galpones de atmósfera controlada, es decir, los pollos están en condiciones óptimas, ya no es como era antes, que simplemente se hacía un galpón de caña con techo de zinc. Y el pollo moría de calor. Y el pollo ahí, digamos, igual producía y se demoraba 8 o 9 semanas en salir con peso. Ahora con 4 o 5 semanas están saliendo los pollos. Y una cosa sí muy importante aclarar es que la alimentación es completamente natural. O sea, quisiera aprovechar el espacio para desmentir ese mito de que se usa hormonas, que por aquí, que por acá. Eso es totalmente falso. O sea, es alimentación completamente natural. Como lo mencioné, es maíz, harina de soya, minerales, vitaminas y básicamente eso, ¿no? Es decir, el pollo ecuatoriano no adolece de este tema de las hormonas. En absoluto. Toda la mejora que ha habido, por ejemplo, en los índices de crecimiento y de engorde es por selección genética, pero eso viene de afuera. Las razas. Son las razas, ¿no? Y la selección que se va haciendo no solo en pollo, eso está ocurriendo en maíz, en soya, en cerdos, en ganado, tanto ganado de leche como ganado de carne. Es decir, la selección genética apunta a una mayor eficiencia y una mayor rapidez de producción. Por la diversificación de proteína animal, alguna vez se hablaba de la cunicultura, que tiene que ver con los cuyes, ¿no, verdad? O con ese tipo de productos. ¿Cómo ha ido el desarrollo de ir variando esa oferta de proteína animal? Sí, pues en la sierra, que es donde se consume, definitivamente está creciendo. O sea, hay productores que manejan 80,000, 90,000, hasta 100,000 cuyes. Las fábricas de alimento balanceado de la sierra están produciendo alimento para estos roedores que equivalen a un conejo, ¿no? Sino que con orejas cortas. Claro. Y también muchos productores. No, me río, porque es que, claro, usted dice un conejo con orejas cortas, pero yo realmente pienso en otro animal. Lo asocio con otro animal no tan simpático como el conejo. Entonces, disculpen, pero es mi sesgo. Sí. Ahora, también se hablaba de producir liebres y conejos. Por supuesto, o sea, hay muchas oportunidades, ¿no? Aquí también vale la pena mencionar un tema que está de actualidad en este momento, que es el bienestar animal. Es decir, tenemos un grupo radical a nivel mundial y regional, porque están en Colombia, en Perú, en Chile, y son tremendamente radicales, digamos, extremos en sus apreciaciones y en su ideología, que se opone a todo tipo de producción pecuaria, desconociendo la importancia nutricional que esto tiene y, digamos, la historia de la humanidad, que se ha basado desde tiempos inmemoriales en el consumo de proteínas. Pero, por ejemplo, quería anotar que es muy posible, muy factible también producir, ya se está haciendo en otros países, otro tipo de especies, ¿no?
por decir guanta o eso, se crían perfectamente como roedores y se puede también utilizar. Pero en todo caso sí, existe una diversificación también en cuanto a peces, por ejemplo. Ahí también en la sierra está creciendo mucho lo que es la trucha. ¿No? Y aquí en el oriente el pescado, el pez grande, ¿cómo es que se llama? Se me escapa el nombre, pero es un pez muy grande que hay en la Amazonía, paiche. Ya. El paiche, que dicen que tiene una carne, yo no lo he probado, pero que tiene una carne deliciosa. O sea, hay muchas posibilidades y realmente, digamos, sí llama la atención la innovación que tenemos aquí en Ecuador. O sea, el productor ecuatoriano, el hombre de campo, el hombre y la mujer de campo, siempre están buscando nuevas alternativas y lo estamos viendo. Ahora, el encadenamiento productivo es algo tremendamente importante cuando hablamos de impacto en economía nacional. ¿Qué oportunidades, porque este programa trata de eso, ¿no? de explorar las oportunidades, de ver alternativas, opciones de crecimiento? ¿Qué oportunidades hay en ese encadenamiento productivo en el tema del sector de alimentos? O sea, de proteína, de alimento. Por ejemplo, desde la ignorancia yo puedo pensar en gavetas, puedo pensar en un montón de cosas, y pequeñas, grandes innovaciones que hacen justamente el modelo más competitivo. En ese sentido, ¿qué le puede comentar a la audiencia acerca de las oportunidades que pueden encontrar en la mejora de este sector? Bueno, sí, María Sol, existen muchos eslabones o cadenas o servicios conexos a la producción de proteína animal en los que, digamos, se puede participar. Tenemos la provisión o la necesidad de empaques, de todo tipo de empaques. Por ejemplo, ahí... materiales de construcción específicos para galpones, aislantes, todo tipo de materias primas para alimenticias que pueden ser utilizadas. De hecho, por ejemplo, en Espol y Marcel Laniado están produciendo una harina de Mauricio Laniado. La harina de mosca. La harina de mosca es una novedad con altísima proteína, pues, por dar un ejemplo. Se puede utilizar, en fin, una serie de materias primas agrícolas que se pueden procesar. Pero también, como decía, maquinarias, equipos que se pueden fabricar aquí en lugar de importarlos. Hay que ir viendo elevadores, transportadores. Y las oportunidades que se pueden presentar en las pequeñas producciones, en los patios de las casas, en los barrios suburbanos, etc. ¿Cómo se está desarrollando eso? Bueno, existen programas para reducir la desnutrición crónica infantil a nivel rural especialmente. Entonces, hay varios programas en los que se está justamente incentivando la producción de proteína. Estos son gallinas ponedoras para que tengan huevos todos los días, pollos de engorde, cerdos, pero bajo condiciones, si bien sencillas y de mínimo costo, pero aseadas, limpias, para evitar pues las enfermedades que tradicionalmente han existido en este tipo de casos, ¿no? Y se está viendo, es también muy grato. El otro día, hace poco me enteré que la desnutrición crónica infantil que teníamos estaba en el orden del 25 a 27% de los niños menores de 2 años. Actualmente se ha reducido a 19%. O sea, gracias a estos programas, realmente para mí fue una sorpresa, porque son 8 puntos menos. Y en corto tiempo, además. Y en corto tiempo, es cosa de 3, 4 años, 5 años. Entonces, apuntamos a eso, ¿no? Realmente a que la población ecuatoriana se alimente mucho mejor, consuma más proteína, que aprenda a utilizarla, porque no es necesariamente algo demasiado caro, se puede utilizar, es cuestión de saberlo hacer. Es decir, si nos ponemos a pensar que muchas madres prefieren comprarles a sus hijos una funda de cachitos, o una funda de papas fritas, o de tostitos, o una cola, que cuestan 50, 60 centavos, $1, en lugar de comprar un huevo que es muchísimo más nutritivo y que vale 10 centavos, 12 centavos, o una porción, un pollo, un pedazo de pollo que con, no recuerdo exactamente los gramos,
100 gramos, creo que era la cantidad mínima para un niño, vale 25 o 30 centavos. Entonces, es cuestión de educación y de, digamos, sí, de educación y de saber cómo alimentarnos. Que definitivamente hay una cantidad de oportunidades en esa cadena de valor y en el consumo, y que son todas oportunidades muy positivas porque estimulan el trabajo desde el microempresario. Y eso es lo que es supremamente importante, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, a nivel de agrícola, por ejemplo, está el maíz y eso implica tractores, maquinaria, llantas, insumos agropecuarios, la casa comercial del pueblo, los saquillos, los sacos, etc. Bueno, otra de las materias primas muy importantes es la harina de soya. Eso sí es básicamente importado. La producción de soya nacional es muy pequeña. Ha sido reemplazada en gran medida con banano en las tierras que eran antiguamente de soya en los años 80. Ahora se hace banano. Es más rentable el banano que la soya. Es decir, no fue porque se importó aceite de soya, como dicen. O sea, era mucho más rentable sembrar banano en esas tierras y por eso se siembra banano. Pero igual hay una producción de soya pequeña que se la absorbe. Y trigo, que es la otra materia prima, que es así, básicamente es importada. Ahora, este programa se llama La Letra Colorada y usualmente cerramos el programa con esta pregunta. ¿Qué le puede transmitir a la audiencia en función de oportunidades? Claramente, o un mensaje que usted considere importante con respecto bien sea del consumo de la proteína o de aprovechar oportunidades en este segmento, digamos, bastante sustancial para todos, ¿no? Claro que sí, María Sol. Bueno, nuestro mensaje es que consumamos más proteínas, más carnes, aprendamos a hacer nuevas preparaciones, nuevas recetas, descubramos que no representa un egreso mayor alimentarnos mejor, con más cantidad de proteínas, que no nos dejemos llevar por mitos como el tema del colesterol, como el tema de las hormonas, en el caso del pollo. Eso es totalmente falso. Nuestros animales son producidos con maíz nacional, que es un maíz de primerísima calidad, y inclusive, estando afuera y regresando, nuestra carne, nuestra proteína tiene mejor sabor que la de afuera. O sea, si uno come un pollo aquí y un pollo en Estados Unidos o en Europa, nuestro pollo sabe mejor, tiene más sabor. Lo mismo nuestra carne y la carne de cerdo. Entonces el mensaje es a que consumamos más y aprendamos a consumir más nuestra proteína. Muchísimas gracias, Jorge, por estar con nosotros esta noche. Con esto nos vamos a un corte y enseguida volvemos con nuestro segmento de conclusiones. En un mundo donde el tiempo es oro y la información es poder, en Última Hora Ecuador, lo importante al instante. No te pierdas nuestro noticiero Última Hora Ecuador, primera emisión de 12 p.m. a 1 p.m. Les traemos las noticias más relevantes, análisis detallados, reportajes exclusivos para mantenerlos informados sobre lo que sucede en nuestro país y el mundo. Y Última Hora Ecuador, segunda emisión de 6 p.m. a 7 p.m. Sean ustedes bienvenidos a la segunda emisión de su noticiero Última Hora Ecuador. Como siempre, nuestro compromiso de llevarles la información eficaz y oportuna en el ámbito de la política, economía, deportes y entretenimiento. Toda la información en tiempo real en la palma de tu mano. No te pierdas ni un detalle, sé el primero en enterarte. Síguenos en Instagram como @ultimahoraecua. YouTube, Última Hora Ecuador, en X, @ultimahoras_. En TikTok estamos como @ultimahoraecua. Te esperamos en nuestra página web www.ultimahora.es, solo por Vito TV.
Estamos de regreso con nuestro segmento de conclusiones en la letra colorada y yo quiero resaltar lo dicho por nuestro invitado de esta noche, Jorge Yost, acerca del incremento en el consumo de proteína y la oportunidad que existe del espacio justamente en el incremento tanto del pollo como del cerdo como de otras proteínas. Actualmente se consumen 61 kilogramos por persona año y tenemos que llegar por lo menos a 75. Esto no es una meta simplemente de consumo, es una meta de nutrición. Pongámosle atención a eso, hay mucho espacio por donde crecer y hacia ahí deben ir enfocadas las oportunidades. Así es, el espacio que hay para crecer en este sector es enorme, empezando por el microemprendedor, empresario, en sus casas, en los patios de sus casas, en la parte avícola, patos, cuyes, conejos, que se pueden criar en pequeñas cantidades, manejados técnicamente, sanitariamente, y que inclusive se puede generar espacios de pequeñas producciones orgánicas de esta proteína animal que tanto se requiere para el fortalecimiento de la alimentación de los ecuatorianos. Y por supuesto no dejar afuera las oportunidades que trae la mejora en el encadenamiento productivo. Todo lo que procure una mejora en la competitividad va a mejorar tanto a la industria como al consumidor final. Y con esto pues nos despedimos. Si no nos siguen en redes sociales, por favor hágalo, @la letra colorada, en Instagram, en TikTok y en YouTube. Muy buenas noches.